Esta historia trata sobre la experiencia diaria de un prisionero común. No se centra mucho en los grandes horrores que ocurrieron durante la guerra. Se han escrito muchos libros sobre ellos. Esta historia trata sobre el sufrimiento diario de un hombre que lo perdió todo, incluso su identidad. Cuenta la lucha por mantener una idea de uno mismo, a pesar de toda la crueldad en un campo de concentración. Se trata de los prisioneros sin nombre a los que trataban como si no fueran más que un número. Perdieron toda dignidad y a menudo los llamaban cerdos. No éramos héroes ni mártires. Éramos solo piel y huesos que luchaban no solo por pan, sino también por seguir siendo humanos. Estudiar psicología requiere desapego. Sin embargo, alguien de fuera no entendería el sufrimiento de un prisionero en un campo de concentración. Tenía la intención de publicar este libro de forma anónima, revelando solo mi número de prisionero. Me di cuenta de que más gente leería la historia si tuviera el valor de presentarme. No trabajé como psiquiatra en el campo. En las últimas semanas antes de la liberación, solo atendía a los prisioneros enfermos. Pasé 3 años en prisión. La mayor parte del tiempo trabajé en las vías del tren. Estaba colocando y excavando vías. Un día, cavé un túnel yo solo. Me recompensaron con cupones premium esa Navidad de 1944. Tenía 12 cupones. Se podían canjear por 12 cigarrillos o 12 sopas. Nos vendían como esclavos a empresas de construcción. Las empresas pagaban al campo de concentración un pequeño precio por cabeza. Durante 3 años, no fui más que el número 119.104. Había observado 3 fases de reacciones psicológicas en los prisioneros del campo. La primera fase era su ingreso, la segunda era la rutina y la tercera era la liberación. Cuando un prisionero llegaba al campo, se sentía abrumado por la conmoción. Habíamos viajado durante días en un tren. Nuestro vagón estaba lleno, solo la parte de arriba proporcionaba algo de espacio para el aire. Había 80 hombres hacinados en cada vagón. Todos pensábamos que nos llevaban como mano de obra forzada a Polonia. Nos llenamos de miedo cuando nos dimos cuenta de que nuestro tren se había detenido en Auschwitz. Auschwitz significaba crematorios y cámaras de gas. Muy pronto, vimos las torres de vigilancia, las vallas de alambre de púas y largas filas de prisioneros. Las puertas de nuestro vagón se abrieron. Entraron prisioneros con uniformes de rayas. Tenían la cabeza rapada, pero parecían bien alimentados. Nos condujeron a un cobertizo. Estos prisioneros especiales, llamados capos, actuaban como guardias. Nunca pasaban hambre, a diferencia de los prisioneros normales. Algunos de ellos vivían mejor dentro del campo que en toda su vida. La mayoría de los capos eran más violentos que los propios hombres de las SS. Nos hicieron caber en un cobertizo para 200 hombres. Había un total de 1.500 pasajeros en nuestro tren. La mayoría de nosotros todavía teníamos la esperanza de estar a salvo. Nos ordenaron que dejáramos todas nuestras pertenencias en el tren. Nos hicieron formar 2 filas, una de hombres y otra de mujeres. Había un oficial que nos inspeccionaba a cada uno de nosotros. Nos señalaba a la izquierda o a la derecha. A la mayoría de nosotros nos señalaron a la izquierda. Nuestro destino quedó sellado con ese simple gesto. Alguien me susurró que a los que señalaban a la derecha se les asignaría trabajo. Los que señalaban a la izquierda eran los que parecían enfermos e incapaces. Cuando llegó mi turno, hice todo lo posible por parecer inteligente y fuerte. El hombre que estaba delante de mí me cambió a la derecha. La izquierda significaba la muerte. Ese fue el destino inmediato del 90% de nosotros. En las horas siguientes, fueron conducidos desde la estación al crematorio. El edificio tenía una enorme puerta donde estaba escrita la palabra baño en diferentes idiomas europeos. Al entrar, a cada prisionero se le daba un pequeño jabón, pero de las duchas no salía agua. Esa misma noche descubrí la verdad. Le pregunté a otro prisionero a dónde habían enviado a mi compañero. Lo habían mandado a la izquierda. El hombre señaló con el dedo la chimenea. Dijo: «Ahí está tu amigo, flotando hacia el cielo». Lo quemaron vivo porque los alemanes pensaron que estaba demasiado débil para hacer ningún trabajo útil aquí en el campo. Los que fuimos señalados a la derecha, fuimos escoltados por guardias. Nos ordenaron que corriéramos hacia el puesto de limpieza. Pasamos junto a las alambradas que rodeaban el campo, que eran eléctricas. Los guardias nos inspeccionaron de cerca.
Tenían la mirada puesta en nuestros relojes y joyas. Había una manta donde teníamos que tirar nuestras posesiones restantes. Algunos rogaban que les dejaran una medalla o un anillo de bodas por su valor sentimental, pero a ninguno se le perdonó. Un guardia nos gritó que nos quitáramos toda la ropa en 2 minutos. Solo debíamos dejar los zapatos. Allí mismo, en nuestra fila, nos desnudamos todos. Los que conservaban el cinturón eran azotados por los guardias. Entramos en una habitación donde nos afeitaron. Éramos incapaces de reconocernos a nosotros mismos sin todo el pelo de nuestro cuerpo. Luego hicimos fila para las duchas. Fue un alivio cuando realmente salió agua de los rociadores. Solo tenía mis gafas y ni un solo pelo en el cuerpo. Nos hicieron enfrentarnos a nuestra propia desnudez. No teníamos ropa, ni posesiones, ni siquiera pelo para cubrirnos. Todos estábamos mojados al aire libre. Todos nos preguntábamos qué pasaría después. Esa noche, compartí un tablero de 8 pies con otros 8 hombres. Dormimos uno al lado del otro con solo 2 mantas para cubrirnos a todos. No es cierto cuando un hombre dice, no puedo dormir sin esto o aquello. Dormimos hacinados y escapamos del dolor durante las siguientes horas. Íbamos sin lavarnos los dientes. No nos cambiamos de ropa durante varios meses. No teníamos nada que ponernos más que harapos. No nos bañamos. Teníamos las manos heridas por el trabajo y no recibían tratamiento. Dostoyevski tenía razón cuando decía que el hombre puede acostumbrarse a todo. Casi todos pensaron en suicidarse, en correr hacia los cables eléctricos. Siempre estábamos en peligro de que nos llevaran a las cámaras de gas, donde quemaban vivas a las personas. Era frecuente que los guardias nos golpearan. Nos sentíamos desesperanzados. La muerte podía llevarnos en cualquier momento. Había otro médico, mi colega, que escapó de su cabaña para visitar la mía. Llegó a Auschwitz semanas antes que nosotros. Nos dijo, si queréis seguir vivos, solo hay una forma, parecer aptos para el trabajo. Había prisioneros que parecían enfermos, abatidos y miserables. Finalmente, los enviaban a las cámaras de gas. A estos prisioneros los llamaban musulmanes. Nuestra vida en el campo de concentración estaba definida por la apatía. Cuando llegamos al campo, sentimos una intensa nostalgia por el hogar y por nuestros seres queridos. Nos repugnaban las cosas que veíamos. A medida que pasábamos del ingreso a la rutina, todos empezamos a no sentir nada. Nuestra primera reacción a Auschwitz fue normal. Una reacción anormal a una situación anormal es un comportamiento normal. A medida que pasaban los días, la apatía nos envolvía. Los uniformes que llevábamos eran peores que la ropa de un espantapájaros. Nos quedábamos en las cabañas en grupo. Cualquiera que fuera sorprendido yendo a otras cabañas era castigado. Era donde comíamos, dormíamos y hacíamos nuestras necesidades. Entre nuestras cabañas había pura suciedad. A los nuevos prisioneros se les asignaba la peor tarea: limpiar las letrinas y las aguas residuales. No se podía evitar, les salpicaban la cara con excrementos. Cualquier intento de limpiarse suponía un golpe de los capos. A menudo había desfiles de castigo para los prisioneros. Marchaban durante horas alrededor del campo, mientras los guardias los golpeaban. Un niño de 12 años fue obligado a permanecer de pie en la nieve durante horas. Sin zapatos que le quedaran bien, los dedos de los pies se le congelaron y le dio gangrena. Todos los días nos encontrábamos con el sufrimiento y la muerte. No podíamos sentir compasión, horror ni repugnancia. En cambio, estábamos llenos de apatía. Ya nada podía conmovernos. Una vez me alojé en una cabaña con prisioneros que padecían tifus. Sus síntomas eran fiebre altísima y delirio. Vi morir a muchos de ellos a mi alrededor. Después de cada muerte, los demás prisioneros se abalanzaban sobre el cuerpo. Uno cogía el abrigo del cadáver, otro los zapatos y otro se comía las sobras. Solo habían pasado 2 horas desde que hablé con ese muerto. Observé la conmoción mientras tomaba mi sopa. Los guardias nos golpeaban cuando les apetecía. Estaba trabajando en las vías del tren cuando hubo una tormenta de nieve. Me apoyé en mi pala durante 1 minuto para descansar. Un guardia me vio y pensó que estaba holgazaneando. Cogió una piedra y me la tiró. Me sentí como un animal de granja. Una vez, recibí 2 golpes en la cabeza porque el hombre que estaba detrás de mí no seguía la fila. En estas ocasiones, no era la paliza lo que dolía. Lo que más dolía era el insulto,
la injusticia y la falta de razón. Todos los prisioneros sufríamos de edemas debido al exceso de trabajo. Era una afección en la que las piernas y los pies se hinchaban. No podíamos doblar las piernas debido a la piel estirada. No podíamos atarnos los zapatos debido a nuestros enormes pies. Sin embargo, marchábamos y trabajábamos bajo fuertes nevadas. Era frecuente que un prisionero resbalara en el hielo y los demás tropezaran con él. El guardia no perdía el tiempo y nos golpeaba con la culata de su rifle. Los guardias nos decían que los trabajadores normales hacían mucho más trabajo que nosotros en menos tiempo. Pero los trabajadores normales no se las arreglaban con un pequeño trozo de pan y una sopa aguada todos los días. No añoraban a sus seres queridos, que quizá ya estuvieran muertos. No recibían palizas de vez en cuando. Nuestra apatía era una forma de autodefensa. El único sentimiento que nos quedaba era el ansia de supervivencia. Al final del día, era frecuente que un prisionero suspirara: bueno, otro día menos. Nuestros pensamientos y emociones se reducían a un nivel primitivo. Cuando un prisionero dormía, soñaba con baños calientes, cigarrillos, pasteles y pan. En el trabajo, cuando los guardias no miraban, un compañero empezaba a hablar de su comida favorita. Era frecuente que los prisioneros intercambiaran recetas y planearan una reunión. Hablaban con alegría del día en que volverían a casa y comerían buena comida con sus seres queridos. Los sueños que teníamos estaban muy lejos de nuestra ración diaria de pan y sopa aguada. De vez en cuando, había un poco de margarina o queso. A veces, podía haber una loncha de salchicha de mala calidad o una cucharada de mermelada aguada. Esta dieta era muy deficiente, sobre todo cuando teníamos una gran carga de trabajo en el frío y solo llevábamos harapos. Cuando la grasa desaparecía, el cuerpo empezaba a consumirse a sí mismo. Los músculos desaparecen a medida que el cuerpo se alimenta de su propia proteína. Nos veíamos convertidos en piel y huesos. Podíamos predecir con exactitud quién de nuestra cabaña moriría el siguiente. Por las noches, a menudo tenía los mismos pensamientos. Este cuerpo aquí, mi cuerpo, en realidad ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? Todas las mañanas nos despertaban 3 fuertes toques de silbato. El sol aún no había salido, pero nosotros nos poníamos en pie a toda prisa. Intentábamos meter nuestros dedos hinchados en nuestros zapatos mojados. Comenzábamos nuestra marcha en la nieve. Mientras cavábamos y paleábamos en la vía férrea, esperábamos la sirena que anunciaba la comida. Recibíamos nuestra ración de pan a las 9:30 hasta las 10 de la mañana. Era el mejor momento del día. Algunos consumían sus raciones inmediatamente. Yo era de los que guardaban un poco para más tarde. En el frío glacial, me consolaba rompiendo y comiendo migajas de mi bolsillo. Me trasladaron de Auschwitz al campo de concentración de Dachau. Había 2000 prisioneros en total. Nuestro tren pasó por Viena, mi ciudad natal. Dentro de mi vagón de prisioneros éramos 50. Estábamos todos hacinados en ese pequeño espacio sin ventanas. Algunos nos agachábamos en el suelo mientras que otros tenían que permanecer de pie durante todo el viaje. La única vista que teníamos era la de las 2 mirillas de nuestro vagón. La vía nos llevó a mi lugar de nacimiento y a la casa en la que vivía. Les rogué a los demás que me dejaran un poco de espacio para mirar por los agujeros. Les dije lo importante que era para mí, pero debido a la apatía, se limitaron a hacerme un gesto de indiferencia. Los otros prisioneros dijeron: ¿viviste aquí todos estos años? Bueno, pues ya has visto bastante. Desde el invierno hasta la primavera de 1945, hubo un brote de tifus en el campo de Auschwitz. Casi todos los prisioneros estaban infectados. Muchos de nosotros morimos. Había barracones destinados a los enfermos, pero no había enfermeros ni medicinas para ellos. Yo también me contagié de tifus. Para combatir el delirio extremo, me negué a dormir. Componía mis conferencias en mi mente. Entregué mi manuscrito cuando entramos al campo. Me dediqué a reescribirlo en pequeños trozos de papel. El prisionero puede carecer de aspectos mentales y físicos, pero su creencia espiritual es fuerte. La fe fue lo que nos ayudó a sobrevivir a nuestras míseras condiciones. Después de un largo día de trabajo, algunos de nosotros nos reuníamos en nuestras barracas para rezar juntos. Había una paradoja en la supervivencia en los campos. Los que sobrevivían no eran los fuertes físicamente, sino los fuertes espiritualmente. Las personas sensibles, los intelectuales y los pensadores podían refugiarse en sí mismos. Podían encontrar consuelo en su vida interior,
Puede que sufrieran por fuera, pero por dentro experimentaban la libertad espiritual. Cuando te arrebatan todas tus pertenencias, tu profesión, tu familia e incluso tu propia identidad, ¿dónde encuentras el sentido de la vida? Tu cuerpo se marchita lentamente y siempre existe el peligro de la muerte. Donde quiera que mires, estás rodeado de desesperanza. ¿Cuál es la razón de vivir de un prisionero de un campo? ¿Sigue habiendo un sentido o significado para su existencia? ¿O es mejor simplemente rendirse? No ejercí de psiquiatra en el campo, pero pude analizar las reacciones psicológicas de los prisioneros. En nuestra rutina diaria de hambre, crueldad y muerte, inspiré mi estudio de la logoterapia. Descubrí que los recuerdos del amor y la apreciación de la naturaleza daban esperanza a los prisioneros que luchaban. Seguí escribiendo el manuscrito de este libro en nuestra barraca. A veces, aconsejaba a mis compañeros de prisión cuando podía. Todavía nos esperaba un futuro después de nuestra liberación. Si no lo había, entonces dependía de nosotros empezar una nueva vida. Lo importante es que todavía respiramos. Mientras hay vida, hay esperanza. Una mañana temprano, nos dirigíamos a nuestro lugar de trabajo. Los guardias gritaban: «¡Destacamento, marchen adelante! ¡Izquierda 234! ¡Izquierda 234! ¡Izquierda 234! ¡Izquierda 234!». Los que se movían lentamente recibían patadas. Tropezábamos con grandes charcos y piedras en la oscuridad. De repente, el hombre que estaba a mi lado susurró: «Si nuestras esposas pudieran vernos ahora. Espero que estén mejor en sus campos y no sepan lo que nos está pasando». Lo que dijo me trajo recuerdos de mi propia esposa. Miré al cielo y vi su rostro. Me sonrió mientras salía el sol. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de la verdad en las canciones y los poemas. La salvación del hombre es a través del amor y en el amor. Yo era un hombre que se había quedado sin nada, sufriendo en el lugar más desolado del mundo. Sin embargo, encontré la felicidad en el recuerdo de mi amada esposa. Le hablé en mi mente. Me imaginé que le hacía preguntas y ella me respondía. Los que estaban delante de mí tropezaban entre sí y los guardias los azotaban. Aún así, continué mi fantasía. Pronto llegamos al lugar de trabajo. Todos corrían a la barraca para coger herramientas decentes. Con nuestras palas y picos reanudamos el trabajo en la zanja. De vez en cuando, los guardias gritaban: «¿No pueden darse prisa, cerdos?». No dejaba de pensar en mi esposa. No sabía si seguía viva. Su solo recuerdo era suficiente para darme esperanza. Mi espíritu, mi yo interior, estaba abrumado por el amor. Me di cuenta de que no importaba si una persona estaba cerca o lejos, viva o muerta. El sentimiento del amor en sí mismo puede dar sentido a la existencia de la otra persona. Tener una vida interior fuerte era importante para el prisionero. Le ayudaría a superar el vacío y la desolación que le rodeaban. Nuestra vida en el campo nos deshumanizó. Podríamos seguir siendo humanos en nuestros espíritus. El prisionero podía encontrar refugio en los recuerdos del pasado y en sus planes para el futuro. Esto es lo que se entiende por logoterapia. Incluso después de la liberación, era esencial para el prisionero encontrar un sentido a su existencia. Es decir, incluso si todos los miembros de su familia estaban muertos, incluso si su ciudad natal había sido destruida y su carrera se había perdido, debía encontrar una nueva razón para vivir. No se trata de lo que la vida nos da. Somos nosotros los que debemos dar sentido a nuestra existencia. En nuestro viaje de Auschwitz a Dachau, pudimos apreciar la naturaleza como nunca antes. Veíamos las exuberantes montañas y el sol poniéndose detrás de ellas a través de las rejas de nuestras ventanas. Veíamos cómo el cielo cambiaba de colores vivos, del azul al rojo. Todos nosotros nos llenamos de felicidad, aunque fuera por un breve momento. Uno de mis compañeros de prisión exclamó: «¡Qué hermoso puede ser el mundo!». Los prisioneros enfermos eran llevados a una cabaña donde podían tumbarse en tablas todo el día. Estaban exentos de trabajar, pero ese era el único consuelo. Además de la falta de medicinas y suministros, sus raciones de comida eran peores que las de los demás. Un médico se me acercó para pedirme ayuda en la atención de los pacientes con tifus. Fui transportado al campo de enfermos en Baviera. Me asignaron a una cabaña abarrotada con 50 pacientes. Todos estaban delirando.
Una de mis tareas era conseguir el suministro de medicinas para nuestra cabaña. Consistía en 10 pastillas. Solo los casos graves recibían media pastilla de aspirina. A los casos sin esperanza no se les daba ninguna medicina. Revisaba el pulso de paciente en paciente. Después de hacer mis rondas, me sentaba en un rincón donde podía ver el paisaje de Baviera. A mi alrededor había cadáveres llenos de piojos. Aún así, disfrutaba esos momentos de soledad. La situación en los campos de concentración estaba empeorando. Algunos prisioneros ya recurrían al canibalismo solo para combatir el hambre. Estábamos cerca del frente de batalla. Por aquel entonces, intenté escapar con mi compañero. Él tenía un contacto fuera del campo que nos proporcionaría documentos y uniformes falsos. Volvimos a la cabaña para coger algunos suministros a escondidas. Recogí una mochila, un cepillo de dientes, un tazón para la comida y unos guantes rotos. En nuestro primer intento me sentí abrumado por la culpa. No podía abandonar a mis pacientes que sufrían. Quería hacer mis rondas por última vez. Uno de ellos me preguntó: ¿Tú también te vas? Vi la tristeza en sus ojos. Le dije a mi compañero que esperaba fuera, que no podía escapar. Mi último día en el campo finalmente llegó. El frente de batalla estaba casi encima de nosotros. Los guardias y los capos habían huido. Los prisioneros estaban siendo transportados en masa. Todos tenían que irse antes del atardecer porque todo el campo sería quemado. Solo los prisioneros enfermos quedaron en el campo. Todavía estaban en las cabañas agobiados por el delirio y la fiebre. Mi amigo y yo nos dispusimos a escapar de nuevo. Nos ordenaron enterrar 3 cadáveres fuera del campo. Los 2 nos turnamos para recoger nuestras mochilas. Estábamos a punto de salir corriendo, pero la puerta del campo se abrió. Un coche con una enorme cruz roja entró en el recinto. Era el delegado de la Cruz Roja Internacional. Dijo que todos estábamos bajo protección. Se distribuyeron medicinas y cigarrillos a todos. La evacuación continuó. Mi amigo y yo nos quedamos atrás. Nos quedamos en la cabaña con los pacientes de tifus. En plena noche, el médico irrumpió y nos gritó que nos pusiéramos a cubierto. Nos despertaron disparos, cañones y rifles. La batalla estaba sobre nosotros. La lucha terminó al amanecer. Por la mañana, una bandera blanca ondeaba en el aire fuera del campo. Ese día marcó el final de mi viaje como el número 119.104. Hola a todos. A medida que el sol salía sobre el campamento liberado, la gente que sobrevivió comenzó a salir lentamente de sus barracas. Parpadeaban, mirando la luz de un nuevo día. Cada uno de ellos llevaba consigo los duros recuerdos de lo que habían pasado, pero se podía sentir una sensación compartida de alivio, como si todos exhalaran juntos. Era el comienzo de su viaje hacia la sanación. Esos primeros pasos fuera del campo eran vacilantes. Cada paso los alejaba de las cosas terribles que habían vivido. La tierra de Baviera, que solo habían vislumbrado desde sus barracas, ahora se extendía frente a ellos. Era como un símbolo de libertad y de todas las cosas buenas que podrían suceder en el futuro. Hubo lágrimas, abrazos y momentos de silencio mientras los supervivientes miraban a su alrededor. Estaban asimilando el hecho de que por fin eran libres. Los trabajadores de la Cruz Roja caminaban entre ellos, brindando ayuda médica y palabras de consuelo. Repartían cigarrillos y chocolates, pequeños detalles que parecían enormes regalos en un mundo que había sido tan cruel durante tanto tiempo. En los días posteriores, los supervivientes comenzaron a reconstruir sus vidas. Algunos encontraron familiares que creían haber perdido para siempre. Otros hicieron nuevos amigos, encontrando fuerza y apoyo en sus experiencias compartidas. El campamento, que había sido un lugar de terrible sufrimiento, se convirtió ahora en un lugar donde nacieron historias de esperanza y fortaleza. Mientras los supervivientes se alejaban del campamento, llevaban consigo el recuerdo de aquellos que no sobrevivieron. Prometieron vivir sus vidas para honrar a sus amigos perdidos. La lucha había sido larga y dura, pero el comienzo de su libertad trajo esperanza de un nuevo comienzo. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal.